Atentos saludos amigos televidentes, una verdadera satisfacción poder saludar y darles la bienvenida aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. En esta ocasión hemos invitado al doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura. Suena su nombre como precandidato a asambleísta por la provincia de Cotopaxi para las próximas elecciones. Pero en este programa queremos hacer algo especial, conocer quién es Dalton Bacigalupo Buenaventura. Vamos a hablar de su historia. Le hemos invitado para conocer sus anécdotas, sus habilidades, sus destrezas y virtudes, entre otras cosas. El doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura está con nosotros aquí en Última Palabra. Doctor Bacigalupo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar este diálogo. Yo quiero empezar hablando un poco de su carrera profesional. Usted fue diputado de la República precisamente por la provincia de Cotopaxi. Cuando fundé Radio Élite FM, que fue la primera FM aquí en la provincia de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, ahí pues usted empieza su campaña política y le conocí con una distinguida dama, que Dios le tenga en su gloria, en su seno, a doña Dumi Naranjo de Lanas. Ha pasado bastante tiempo, doctor Bacigalupo, un gusto poder saludarle y tenerle en este programa. Bienvenido. Gracias, Guido, por su amable invitación. Y bueno, estoy a las órdenes para recordar episodios del pasado, para que las nuevas generaciones de cotopaxenses que no estuvieron al tanto de mi carrera política acá, ni de la elección en que yo fui elegido diputado por la provincia de Cotopaxi, conozcan los entretelones de mi vida. ¿Cuándo yo vine aquí a la provincia? ¿Por qué vine yo a la provincia? ¿Cómo me vinculé a Izquierda Democrática? ¿Cómo salí yo diputado? ¿Qué hice en la diputación? ¿Qué ha habido con la vinculación con la Casa de la Cultura de Cotopaxi? ¿Cómo así yo fui presidente del Tribunal Provincial Electoral de Cotopaxi? ¿Cómo he gerenciado durante más de 20 años una empresa familiar? Yo creo que esos son temas que van a enriquecer el diálogo y van a permitir que mucha gente que no me conoce conozca quién es Dalton Bacigalupo. Por eso precisamente queremos empezar. Hablemos un poco de su carrera estudiantil. Usted fue un distinguido estudiante. Yo tengo en mi archivo una nota que le dedica el doctor José María Velasco Ibarra, expresidente de la República, y entre otras cosas dice: para el distinguido joven, amigo e inteligente estudiante universitario, señor Dalton Bacigalupo B. Y firma en Buenos Aires, Argentina, en el año 76, el doctor José María Velasco Ibarra. ¿Cómo conoce usted al doctor José María Velasco Ibarra, doctor Bacigalupo? Yo me voy a permitir enseñar a través del Zoom la dedicatoria, la fotografía de la dedicatoria del doctor José María Velasco Ibarra. Sí se ve, ¿no? Ya. De este libro, La década infame. Yo era dirigente universitario de las universidades católicas del Ecuador. ¿Necesitas un logo y nos memorable invitaron para a un tu marca? congreso de la FEUCAL, es decir, de la Federación de Estudiantes de las Universidades Católicas de América Latina. Y ese encuentro era en la ciudad de Petrópolis, en Brasil. Y yo asistí a ese evento internacional de universitarios católicos. Y a mi regreso, en esa época, había un pasaje que podía permitir que usted regrese por varias capitales de provincias hasta retornar al Ecuador, con el mismo valor del pasaje. Se llamaba el Círculo Mágico. Entonces, con el mismo valor de pasaje, yo en vez de regresarme directo al Ecuador, quise visitar Buenos Aires, entre otras cosas para comprar libros y para visitar al doctor José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente de los ecuatorianos. Para mí, para un joven dirigente universitario, el gran referente de la política ecuatoriana tenía que ser el doctor José María Velasco Ibarra, el más grande político que ha tenido el Ecuador y que dominó la escena política por más de 40 años. Y efectivamente, gracias a acciones de la embajada ecuatoriana en Argentina, yo pude contactar con el domicilio del doctor José María Velasco Ibarra
y él tuvo la gentileza de recibirme aún siendo Día de la Raza, el 12 de octubre de 1996. Él me recibe en su domicilio, en su departamento en Buenos Aires, y tengo pues yo la entrevista que siempre deseé tener en la vida con el más grande hombre público que ha tenido el Ecuador en los últimos tiempos. Y bueno, pues conversamos de algunas cosas, saludé con doña Corina, la gentileza y el protocolo del doctor Velasco es una cosa extraordinaria. Creo que llegué a conmoverlo hasta las lágrimas cuando me permití recitarle parte de sus discursos que él había pronunciado en campaña electoral acá en el Ecuador, y él me agradeció, y como claro, como siempre, ¿no? Joven, yo le agradezco que usted lea mis discursos, que se preocupe de leer mis discursos, y lloró, botó unas lágrimas de conmoción, y tuvo la generosidad de acercarse a su biblioteca, sacar un libro que se llama La década infame y cuya portada es esta que está aquí. Esta es la portada del libro que me regaló el doctor Velasco. Ya enseñé yo la dedicatoria, pero esta es la portada que se llama La década infame, sobre la corrupción que hubo durante una década determinada en Argentina, corrupción política, que hizo pues que efectivamente alguien escribiera este libro que se llamó La década infame. Entonces, él sacó de su biblioteca ese libro y me lo dedicó. Se tomó unos tragos conmigo el doctor Velasco, me los tomé yo con él, y le digo, para mí, salir de ahí, del domicilio del doctor José María Velasco Ibarra, me engrandeció el corazón y cumplí uno de los grandes objetivos de mi vida. Fue un hombre al que tanto admiré, que cuando Velasco Ibarra muere en el Ecuador y lo entierran en Quito, yo viví en Guayaquil y cogí un avión expresamente para ir a despedirlo, porque 3 días de duelo, ¿no? El gobierno de entonces decretó en favor de Velasco Ibarra, y miles de ecuatorianos tuvimos la oportunidad de distintas partes del país ir a la catedral y visitarlo y darle el último adiós al más grande político que ha tenido el Ecuador. El más grande político, no tan solo porque dominó la escena 40 años, sino porque murió pobre. Esta es una gran enseñanza de grandeza que dejó Velasco Ibarra para todos los ecuatorianos. Ejemplo de honestidad, sin duda alguna. Ahora, en honor a tiempo, porque tengo bastantes cosas que preguntarle a usted, Dalton. ¿En qué circunstancias usted conoce al doctor Rodrigo Borja Ceballos? Porque usted por ahí empieza a vincularse a Izquierda Democrática. Bueno, yo tenía un precedente político en el Partido Democracia Popular. Yo me inicio en la vida política muy joven, cuando era dirigente universitario. Me afilio al que era entonces el Partido Demócrata Cristiano, un partido de intelectuales pequeño, no había participado en elecciones, pero estaba afianzando aquí en el Ecuador la doctrina social cristiana que en Alemania estaba vigente. Y el líder de ese partido pequeño que no había participado en elecciones era el doctor Osvaldo Hurtado. Yo me ascribo a ese partido. Con el tiempo, ese partido se funde con el sector progresista del Partido Conservador, porque el doctor Trujillo divide el Partido Conservador y se une la vertiente popular del Partido Conservador con este grupo pequeño demócrata cristiano y funda la Democracia Popular. Yo llegué a ser vicepresidente nacional de la Democracia Popular, y por razones de estar en desacuerdo con un procedimiento irregular que hubo en un congreso del partido, que terminó eligiendo al doctor Maguat como presidente nacional de la Democracia Popular, yo al día siguiente presenté mi desafiliación del partido y me quedé varios años sin militancia política. Y cuando yo vengo a vivir en Cotopaxi, me encuentro con personas que llego a conocer, llego a ser grandes amigos. Tenemos al doctor Mario Argüello, tenemos a la exgobernadora Dumi Naranjo, a otros importantes dirigentes del partido, y entro a afiliarme a la Izquierda Democrática porque siempre tuve una vocación política, desde la universidad. Entonces, ¿qué le digo? Gracias a esa militancia
aquí en Cotopaxi, en la Izquierda Democrática, es que yo en su momento llego a conocer al doctor Rodrigo Borja Ceballos, otro de los grandes expresidentes que ha tenido el Ecuador. ¿Cómo es su vinculación al Instituto de Altos Estudios Nacionales? Porque usted recibe un premio, un reconocimiento en un evento democrático, en un panel, en un debate, y es calificado uno de los mejores debatientes de este certamen de orden político. Cuéntenos un poquito de esa historia. Bueno, espero que por el Zoom se pueda ayudar a ver. Esta es la placa que me dio el Instituto de Altos Estudios Nacionales como premio al mejor debatiente en un debate que se organizó ahí con gente de primera. ¿Cómo llegué yo al Instituto de Altos Estudios Nacionales? Le digo, yo fui militante de la democracia popular. En el gobierno del doctor Hurtado, el abogado Juan Pablo Moncagata, que era el presidente de la Junta Nacional de la Vivienda, me invitó a ser secretario del Banco y de la Junta Nacional de la Vivienda. Y yo me fui a Quito a ejercer estas funciones. Estando en Quito ejerciendo estas funciones, conocí de que todos los años el Instituto de Altos Estudios Nacionales convoca a las diferentes instituciones públicas y algunas privadas a que presenten candidatos para que cursen unos estudios que duraban como 9 o 10 meses en el edificio del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ¿no?, sobre seguridad nacional y desarrollo. Entonces nosotros teníamos por las mañanas, teníamos clases durante 9 o 10 meses y por la tarde íbamos a ejercer nuestras funciones en nuestras respectivas instituciones. Entonces, de esa manera, el abogado Moncagata me designó para que yo represente al Banco y a la Junta Nacional de la Vivienda en este seminario que se estaba convocando. Y efectivamente, pues, estuve yo cursando ahí, soy diplomado del Instituto de Altos Estudios Nacionales y ahí gané este premio. Eran 4 oportunidades de premiar a los debatientes. Y en la parte que a mí me tocó debatir, porque hubo otros debates con otros temas, en la segmentación mía, yo pude alcanzar el premio de mejor debatiente en el tema, pues, que me tocó a mí afrontar. Son recuerdos que uno tiene gratos, porque no siempre todo el mundo llega a conocer estas intimidades y cosas. Pero le digo, aparte del premio, pues mi mayor premio fue que me diplomé en un instituto de alta significación, de alta categoría, que entre otras cosas, además de estudiar la realidad nacional, implicaba que usted tenía que recorrer todo el territorio nacional. Yo conocí todo el territorio ecuatoriano, incluso las fronteras, cuando fui cursante del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Dalton, miremos la página y hay una parte que me va a permitir hacerle esta pregunta. No le vaya a tomar como una grosería. ¿Cómo es que la familia Bacigalupo impulsa la industria agropecuaria en el Ecuador y especialmente aquí en Cotopaxi? Porque la empresa de la familia es la que precisamente ayuda a que el pequeño productor lácteo tenga a dónde entregar su producto y justificar su esfuerzo, su trabajo. Cuéntenos un poquito de esa historia de la industria láctea en Cotopaxi, que entiendo es una empresa familiar. Bueno, Guido, mi padre fue un hombre que no nació rico. Mi padre fue un hombre como el común de los ecuatorianos, con una enorme capacidad de trabajo, con un talento para generar empresa. Y fue un hombre que gracias a su trabajo levantó un momento dado pues una notoriedad en el país, porque en su momento fue el principal comprador de leche en el Ecuador, antes que venga Parmalat, Nestlé y las grandes multinacionales. Exactamente. Mi padre comenzó como distribuidor de leche en la ciudad de Guayaquil. Él iba a comprar leche en la provincia de Los Ríos, que era una provincia de gran pujanza ganadera y de gran capacidad de producción láctea. Y él pues traía
en una camionetita de segunda mano, traía la leche para hacerla estasanizar, o sea, una suerte de pasteurización en una empresa municipal que había en Guayaquil, donde todas las leches que ingresaban a la ciudad tenían que ser pasteurizadas, estasanizadas, como se dice. Y luego entraba el proceso de distribución. Mi padre fue uno de los grandes distribuidores de leche en Guayaquil y fue haciendo un mercado. Cuando él ve que tiene ya un mercado importante, se asocia para, endeudándose en la banca privada, traer maquinaria y comenzar a hacer lo que fue el origen empresarial ya de la pasteurización de leche particularmente hecha, ya no en el municipio, sino como una industria particular. Y ahí comienza la historia de Carlos Bacigalupo Ojeda, mi padre. Fue uno de los pioneros en llevar leche de la sierra a la costa. El precio de la leche en la costa era un precio mayor que el de la sierra. ¿Por qué? Porque aquí en la sierra no había pasteurizadoras. Aquí en Cotopaxi solo se hacían quesos y había gente que compraba la leche para venderse a la pasteurizadora a Quito. Y como no es que faltaba leche, sino que sobraba leche porque a veces no habían compradores aquí, esos iniciales compradores de leche les debían 1, 2 y 3 meses a los productores que se veían explotados. Y digo esta palabra sabiendo lo que estoy diciendo, pues, ¿no? Estaban explotados porque, repito, les compraban la leche, pero no les pagaban a los 1 o 2 meses, porque si ellos no les compraban, simplemente tenían que botar la leche a las acequias. Y mi padre, pensando, por supuesto, en un interés comercial, dijo, si yo puedo ir, mejorar el precio allá en la sierra, y aún mejorando el precio, y aún pagando el transporte, me puede ser un poco más barata la leche de lo que lo estoy comprando en la provincia de Los Ríos o en la provincia del Oro, porque, repito, las leches eran caras en las provincias de la costa, pues bueno, hago un bien moviendo la economía en la sierra y también me beneficio de un precio que me sale rentable en materia comercial. O sea, mató 2 pájaros de un tiro. Se benefició él abaratando la puesta de la leche en Guayaquil, pero también subió los precios aquí, que estaban tremendamente bajos en la sierra, y con eso dinamizó al sector productivo serrano. Quiero decirle, Guido, que por las manos de mi padre, como comprador de leche, pasó todo ganadero. No ha habido ganadero de la zona de Machachi, en Pichincha. No ha habido ganadero en toda la provincia de Cotopaxi. No ha habido ganadero de gran sector de la provincia de Tungurahua que no haya vendido leche a mi padre. Y por eso le digo que algún día mi padre llegó a comprar 140,000 litros diarios. Pero le estoy hablando, pues, de hace 50 años, 50 y pico de años. Mi padre fue el mayor comprador de leche del Ecuador. Y su principal centro de acopio para enfriar y mandar la leche enfriada a Guayaquil para distribuirla fue la provincia de Cotopaxi. Mi padre se instaló aquí, instaló su negocio, su empresa, y lo que usted ha visto como las últimas instalaciones que tuvo Indulac de Cotopaxi, esa fue la tercera construcción que hizo mi padre, porque mi padre comenzó trabajando aquí en la ciudad de La Tacunga, en lo que es la Quinta Kennedy, esa esquina que hay por aquí en la ciudad, no sé qué. Ahí la arrendó y ahí comenzó mi padre a trabajar. Después pasó a Guaitacama y después de Guaitacama ya hizo lo que fueron las instalaciones definitivas de lo que ahora se ve pues en la carretera en el kilómetro 18, las instalaciones de lo que fue Indulac de Cotopaxi. Esa fue la historia y el origen de la actividad de mi padre, y por eso, entre otras cosas, en su momento vine yo a la provincia de Cotopaxi porque aquí no había ningún familiar vinculado a la gestión de la empresa. Cuando yo vine había buenos amigos de mi padre, ¿no?, que estaban al frente de la empresa. Ahí está pues Germánico Naranjo, que fue el último gerente antes de que yo asuma la gerencia de la empresa, pero habían también otros
gerentes que estuvieron durante años en la administración de Indulac de Cotopaxi. Un poco esta historia familiar y la motivación por la cual yo vengo a vivir a la provincia de Cotopaxi. Y ahí está la pregunta precisamente, ¿en qué momento usted se enamora de la Tacunga y de Cotopaxi? Porque usted vino, entiendo que su familia está radicada aquí. ¿Tiene una nietita la tacungueña, Dalton? Sí, vea, yo soy un hombre de costumbres sencillas. Mi mujer igualmente, no. Si me hubiera casado con otra mujer que no haya sido del carácter de mi esposa, a lo mejor no hubiera querido venirse a la Tacunga, porque salir de Guayaquil para venirse a la Tacunga, de pronto a lo mejor no empataba con alguna consideración personal y etcétera, pero afortunadamente me acompañó una gran mujer. Y aquí le digo, vine yo con mi familia, todavía con hijos pequeños. Mis hijos mayores cursaron la secundaria aquí, mi hija mayor, y mi hijo Dalton, que actualmente es el administrador del restaurante Papa, y a su vez es el chef ahí del restaurante Papa, junto a las instalaciones de Indulac. Y mis hijos menores se educaron en primaria aquí en la Escuela La Salle. Mis hijos mayores, mi hija Karina y mi hijo Dalton, se educaron en secundaria en el Hermano Miguel. Y por supuesto, ya cuando mis hijos menores se graduaron de primaria, ya pasaron al Hermano Miguel. Y resulta que yo aquí gradué a todos mis hijos, aquí en la provincia de Cotopaxi. Guido, yo tengo viviendo aquí en Cotopaxi más de 30 años. Yo soy cotopaxense de corazón. Tengo 1000 razones para ser agradecido de esta provincia por los antecedentes familiares, por el hecho de haber representado al pueblo de Cotopaxi como diputado en el Congreso Nacional en el periodo 1998-2002, porque aquí me hice miembro de la Casa de la Cultura y aquí tuve la satisfacción de que la Casa de la Cultura me patrocine académicamente, por así decirlo, porque nuestras empresas pagaron la elaboración de este disco, ¿no? Aquí está este disco, Guido. Del tenor Dalton Bacigalupo. Yo soy tenor. Y aquí están las canciones que cantan los grandes tenores de todos los tiempos. Ajá. Esto me lo presentó el amigo Gonzalo Albán, que era presidente de la Casa de la Cultura de Cotopaxi, y con esto yo le testimonio a la provincia un agradecimiento más, porque me permitió vincularme a una entidad cultural, hacer grandes amigos en la Casa de la Cultura, y le digo que me ayude a patrocinar un disco que para mí es una satisfacción, porque aunque sea como aficionado, yo le digo, creo cantar bien y algún día lo puedo seguir haciendo para el público de Cotopaxi. Permítame ir a la pauta publicitaria, tengo que cumplir con nuestros anunciantes y luego de la pauta le quiero invitar a recordar su paso por el Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, porque usted se juega una carta brava, como se dice en el argot periodístico, cuando se manda un juicio político, que quiero que nos haga referencia cuando regresemos. Dejé literalmente hablando el tema sobre el tapete. Usted va como diputado en la provincia de Cotopaxi y se juega una carta interesante. No sé, ¿el momento político era el adecuado para usted iniciar un juicio político con el riesgo de perder y con el riesgo de fracasar en ese intento de hacer ese juego político en el Congreso Nacional? ¿Cuáles fueron los antecedentes de ese juego político que a usted le pone en primera línea en la palestra política, obviamente? Bueno, Guido, yo fui al Congreso Nacional para cumplir con las dos finalidades, con los dos deberes, con las dos atribuciones que teníamos los diputados y que ahora tienen también los asambleístas, que es la atribución de fiscalizar y la atribución de legislar. Básicamente, esas son las funciones que la Constitución de la República le asigna a los diputados de ayer y a los asambleístas de hoy. Es lo mismo. Resulta que cuando yo llego a la Asamblea Nacional, yo pues no tenía antecedentes políticos de parlamentario ni de ser gran figura política, y uno pues se va perdiendo
entre esos 80, 90, 100 legisladores, entre los cuales hay gente pues, ya canchera, por así decirlo, que tienen pues, una primacía, una notoriedad pública y que incluso los medios los entrevistan más asiduamente porque son pues noticia. Esas figuras que ya tienen pues antecedentes en el Parlamento Nacional o exministros de Estado o que tienen una significación nacional. Yo llego como representante de Cotopaxi y era prácticamente un desconocido, ¿no? Y trato de, en lo posible, pues cumplir a cabalidad con mis funciones de diputado. Me designan vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales porque yo era pues un experto en materia constitucional. Por lo menos me reconocieron eso y me dieron la vicepresidencia porque si no a lo mejor me mandaban a cualquier otra comisión. Pero así son las mayorías y las minorías y resulta que de todas maneras estuve en una comisión que era de mi competencia. Cuando un buen día, un buen amigo me hace llegar una documentación muy completa, muy sostenida, sobre lo que había significado un acto de corrupción mayúsculo que se concretaba en un pago indebido que había hecho el Estado ecuatoriano a la empresa constructora brasilera Andrade Gutiérrez, un equivalente a lo que es Odebrecht ahora, empresa corrupta y empresa constructora. La corrupción comienza ya hace años en el Ecuador, Guido, para irnos más lejos. Entonces me entregan esa documentación, yo la hago analizar, la analizo yo, etcétera, y se establece definitivamente que ese pago fue ilegal. En ese pago estuvo involucrado el expresidente interino Fabián Alarcón. El expresidente interino Fabián Alarcón, con el ex procurador del Estado de esa época de él, del Alarconato, maquinan una reforma a la ley que pudiera posibilitar ese pago indebido. Y así le digo, van montando una, ¿qué le digo? Pues una armadura, ¿no? De todo tipo. Convencen a otros funcionarios públicos y todo, y le digo, un verdadero complot para que por todos lados haya apoyo para hacer ese pago indebido. Le cuento que un diputado social cristiano dejó la diputación para ir a ser ministro de Finanzas del Alarconato, para ir a ser también parte del negocio. Óigame bien, yo lo probé. Y ese economista ahora habla y pondera y se presenta ante la ciudadanía como el sumum de la sabiduría o de la honestidad. Porque usted presume pues, que un hombre pues, talentoso y todo, pues no. Aparte de saber, se entiende pues que da consejos honestos y que él en lo personal es honesto. Ahí lo tiene usted. No se lo alcanzó, le digo, en la función judicial a condenar. Pero hubo una serie de intereses que llevaron a ese pago indebido y hubo millonarias coimas. Cuando entonces yo recibo esta documentación, los hechos ya se habían consumado, pues el pago se había efectuado en el Alarconato y resulta que estaba involucrado quien en ese momento el Partido Social Cristiano, al pasar los años, ya dejó de ser procurador el doctor Milton Álvaro Ormaza y resulta que lo nombran defensor del pueblo. Había que instalar esta institución nueva en el país, la Defensoría del Pueblo. Y los socialcristianos apoyan a este señor que había colaborado en hacer este negociado contra los intereses nacionales y ostentaba el puesto de defensor del pueblo. Pues bueno, yo le presento primero un levantamiento, una solicitud de levantamiento de su inmunidad, porque era el único funcionario, aparte de los diputados, que tenían inmunidad. Argumento al interior del Congreso y hago que todos los bloques le levanten la inmunidad. Este buen señor tenía en la Defensoría del Pueblo a delegados de todos los partidos políticos. Óigame bien. Tenía el MPD, tenía el socialismo. No. El único partido que no tenía era la Izquierda Democrática al que yo pertenecía. Pero estaba lleno de socialcristianos, MPD, socialistas, no sé qué. Todos había repartido el hombre la torta para protegerse. Sin embargo,
fueron tan claros mis argumentos que le levantaron la inmunidad porque no tuvieron otra cosa que hacer, porque hubiera sido el colmo la vergüenza que estos partidos que tenían esos cargos en la Defensoría del Pueblo impidan que se le levante la inmunidad al doctor Álvaro Massa. Bueno, ese fue el primer round. Pero eso permitía que se lo enjuicie penalmente. Un momento dado, ya se le levantó la inmunidad, se le quitó esa coraza. Después viene ya la votación, después de unos meses más, viene la votación de la censura, ya en el juicio político y todo. Y gente que había desayunado con el doctor Milton Álava ese día, por la mañana ofreciéndole el respaldo, ante otras pruebas contundentes donde yo demuestro pues totalmente la trama, se le viran y terminan votando conmigo, sin que yo haya pactado, Guido, con ningún bloque legislativo, solo con el apoyo de mi partido. Yo fui el único interpelante. Aquí no es que ya, a ver, súmate tú para que también los votos de tu partido apoyen el juicio. Súmate tú. No. Yo fui solo, fui el único interpelante. Tenía el apoyo de mi partido. Y el resto tuvieron que allanarse a mis denuncias y votaron la censura y destitución del doctor Álvaro Massa del cargo de defensor del pueblo. Luego presentamos una demanda en la Corte de Justicia para que se le siga el juicio penal. Y eso sí, ahí vivió eso, le digo, una eternidad, y a lo mejor hicieron prescribir la causa, porque esta empresa constructora de un gran poder de corrupción a lo mejor hizo eso. Quiero decirle, Guido, que a mí me quisieron corromper. Óigame bien, óigalo usted. Me mandaron emisarios para que yo pare el juicio político, porque era grave para la imagen de la constructora que yo siga denunciando este pago indebido, y porque también habían altos personajes del Estado, incluido un expresidente interino, metidos en esta componenda. Pero yo le quiero preguntar algo más. Doctor Bacigalupo. ¿Es verdad que le amenazaron de muerte? Acuérdese que yo fui reportero parlamentario y llegaba al Congreso Nacional y su vida estuvo en peligro en algún momento. ¿Usted sintió que había ese ambiente? Vea, a mí me mandaron a sobornar. Esa fue la primera vía. Y simplemente, pues yo, con una persona conocida, por supuesto, no con desconocido, con una persona conocida que yo he conocido en mi época de juventud y todo, que ha dicho, no, yo soy pues conocido de edad, yo lo apoyé en las luchas universitarias y no sé qué. Y esta persona vivía en Quito, parece que tenía alguna conexión con la empresa, y me mandaron, como decir, y me mandaron también a un prestigioso abogado a ver cómo arreglamos y que no sé qué. Entonces yo le dije que aquí no había que arreglar nada, que yo seguía adelante, que yo cumplía una función con el país, que yo no estaba pues pensando en ninguna otra situación, así que cumplí mi misión. Y por supuesto nunca faltan las amenazas telefónicas, las amenazas, oye, que no sé qué, que te puede pasar algo. A mi casa llamaban a decir que cuídense porque no sé qué, y amenazas de muerte. Pero le digo, Guido, cuando usted está en una función y está representando con dignidad, con honor, a la función pública, a un pueblo que votó confiadamente como una esperanza de buena representación en mi persona, pues le digo, usted no puede pues traicionar los principios. Entonces simplemente ya censuré. Fui el primer diputado que pudo censurar en el Congreso Nacional a un corrupto. Lo hice destituir y lo enjuicié penalmente. Después vinieron otros juicios, pero el primero fue el mío. Y tuvo su notoriedad. Si bien pues no fue pues la gran notoriedad o la gran alaraca que ahora hacen por estas cosas, pero, repito, yo no era pues una figura nacional, pero sin embargo provoqué esos resultados. Y esa es otra de las grandes satisfacciones, Guido, que la vida me ha dado. Entonces, cuando yo digo que vuelvo a la vida política para luchar contra la corrupción, yo no soy un novato, pues. Yo no soy un hombre que va a decir, yo vengo quiero luchar, yo ya luché, y con una gran causa nacional, como usted lo acaba de decir. El tema es que yo había calificado de que usted se juega una carta brava, porque se lanza solo, o sea, no hubo, como usted bien ha sabido explicar y manifestar a nuestra audiencia en este programa, usted no buscó hacer pactos ni alianzas con representantes, con diputados de otros partidos políticos para fortalecer el hecho. Y usted se lanza solo, pero fue, como usted bien ha dicho, los documentos convincentes que usted fue presentando, los argumentos que tenían todo el respaldo para ese juicio político. Realmente es histórico este tema.
Permítame formularle un par de inquietudes de orden político, porque a un futbolista tengo que hablarle de fútbol y a un político tengo que hablarle de política. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es el análisis, cuál es la lectura que usted tiene de la renuncia del señor vicepresidente Otto Sonnenhösner? ¿Es un juego político? ¿Es un muñequeo político? ¿Está, como dice un personaje de la televisión, fríamente calculado? ¿Cuál es la lectura que usted tiene sobre este tema? Vea, tengo yo las mejores referencias personales y familiares del señor Otto Sonnenhösner. Él viene de una familia bien formada, de una familia que no ha hecho, llamemos, sus posibilidades económicas en base pues al ilícito, a la corrupción ni nada. Es gente estimada en Guayaquil. Él es un hombre que estuvo al frente de Tropicana y hacía las entrevistas políticas de esa radio que es de la familia de él, de la familia Sonnenhösner. El papá es un distinguido comunicador en Guayaquil. Entonces él conoció el mundo político y conozco yo, porque se conoce en Guayaquil, ¿no?, que es una familia decente, una familia que preparó bien a sus hijos y que fue convocado en un momento dado, en una crisis nacional por todos conocida, fue convocada por el presidente Moreno para que asuma la vicepresidencia de la República. Y como es un hombre sin tacha, es un hombre de una familia estimada en Guayaquil, no tuvo oposición ni de los socialcristianos, ni de Creo, ni de otros bloques legislativos, que a veces pues quieren pues verle tres pies al gato y comienzan a poner observaciones y dificultan un momento las designaciones. En este caso no. En este caso fue una votación consistente la que hizo vicepresidente de la República al señor Otto Sonnenhösner. Su gestión en la vicepresidencia, yo diría positiva, en que fue una figura que enfrentó la circunstancia del coronavirus. Es un muchacho de buenas intenciones. Le digo muchacho porque tiene 38 años, yo tengo 66, me permito decirle así, ¿no? Es un hombre ya hecho y formado, pero bueno, muy joven todavía. Y creo que en general hace una gestión bien recibida por muchos ecuatorianos. Pero una cosa es mirarlo a Otto Sonnenhösner cumpliendo una función cívica de compromiso con el país en la circunstancia de llenar una vacante. Y otra cosa es Otto Sonnenhösner saliendo de la misión que se le había confiado para ser candidato posiblemente a la presidencia de la República. Ahí ya comienza el otro Otto Sonnenhösner. Uno es el funcionario correcto, decente, no envuelto en hechos de corrupción, estimado, apreciado. Pero cuando ya aparece con pujos de candidato, ya hace pues ver de entrada que todos estos recorridos, que todas estas visitas, que todas estas dedicaciones que el señor Sonnenhösner le ha dado al gobierno y todo esto, han tenido por atrás una intencionalidad política. Porque muy bien el señor Sonnenhösner podía quedarse a terminar su periodo de vicepresidente con el presidente Moreno y acompañarlo al presidente Moreno, que por él es que es vicepresidente de la República. Él en un aspecto de lealtad debió considerar también este hecho, que él es vicepresidente porque lo eligió Moreno. Digo, lo eligió, lo designa la Asamblea, pero el que lo escoge es Moreno para ponerlo primero en la terna, pues, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí comienza ya un poco a cuestionarse hasta dónde el compromiso con el país y hasta dónde el cálculo político. Yo creo que el compromiso con el país del señor Sonnenhösner era terminar al lado del presidente Moreno. Pero parece que oye cantos de sirena y, como repito, está bien reconocido en su gestión y todo, cree, ¿no?, que puede aspirar a la presidencia de la República, aspiración que la puede tener todo el mundo, pero que no era el momento
para que no se vea que en principio ya hay un acto de deslealtad con el presidente Moreno que lo llevó a la función pública y a la vicepresidencia del Ecuador. Entonces, uno es Sonel Hosner, vicepresidente, otro es Sonel Hosner, candidato. Entonces, ¿qué es lo que yo veo, mi querido Guido? Que ahora la luna de miel que sectores de la opinión pública han tenido con el vicepresidente Sonel Hosner ya no la va a tener con el candidato Sonel Hosner. Óigame bien, ahí hay una gran diferencia. Más aún, si se presenta de candidato por partidos que han sido severamente cuestionados en su accionar político y en la definición de sus candidaturas en provincias en las pasadas elecciones. No. Entonces, esta imagen virginal del vicepresidente se puede acabar cuando aparezca ya como candidato. Porque no es que aparece como candidato de una fuerza nueva, de una fuerza renovadora, sino que parece que va a ser candidato por partidos que también tienen sus bemoles y a los cuales se puede cuestionar en su pasado político. Y ahí comienza la bajada de popularidad del candidato Sonel Hosner. ¿Qué pasa ya mañana? No lo sé. Pero en todo caso, una cosa es vicepresidente y otra cosa es candidato. Doctor Bacigalupo, ¿considera usted que la renuncia del vicepresidente Otto Sonel Hosner le hace daño al país? Revisemos un poco qué pasa en la geopolítica, qué pasa con el riesgo país, qué pasa con la inseguridad jurídica. Usted como profesional del derecho sabe de lo que le estoy hablando. ¿Le afecta al país la imagen a nivel internacional? Por supuesto, pues Guido, pues, y esta es una de las cosas que se le va a imputar a Sonel Hosner, pues. Por ahí comienzan las imputaciones contra Sonel Hosner. Pues. Propiciar una vacante para que se designe un cuarto vicepresidente de la República. Eso no es, pues, una buena, no constituye, no abona para una buena imagen del Ecuador. No. Ya le digo, él por deberes institucionales de país, de imagen de país y de lealtad al presidente que lo eligió, lo escogió para que lo acompañe. Tenga usted la seguridad que Moreno lo escogió para que lo acompañe hasta el final, pues. No para que le tire las herramientas en los últimos metros de la llegada, pues. Entonces, por ahí ya comienzan, pues, dos cuestionamientos que va a tener Sonel Hosner. Y peor, si va a ser la carta de utilización de un partido que por sus prácticas políticas a lo mejor no congenia con lo que debe ser la nueva política que supuestamente va a inaugurar Sonel Hosner en el Ecuador. O sea, esa esperanza se va a derrumbar. Yo acojo las palabras de Francisco Huerta Montalvo, un distinguido político ecuatoriano que ahora hace periodismo en El Expreso. Él le aconseja a Sonel Hosner que si ya se retiró, se retire y funde poco a poco un nuevo partido político, sin vicios, sin mañas, sin precedentes negativos, que no tenga en su historial candidatos corruptos, como a vista y paciencia del Ecuador lo tienen algunas organizaciones. Eso debería ser Sonel Hosner. Pero, según la recomendación de Francisco Huerta, no. Él debe esperar para luego, con una nueva fuerza política, con gente nueva, aspirar a la presidencia del Ecuador. De ahí, pues ya le digo, si llega, si no llega, eso será materia, le digo, Guido, de lo que suceda. Habrá que ver si termina siendo candidato o no. Pero si lo fuera, vamos a ver por quién lo es. Y vamos a ver qué cuestionamientos tienen los partidos que lo podrían estar patrocinando. Entonces, ese puede ser un grave error de Sonel Hosner. Dalton, la no participación del abogado Jaime Nebot tiene que ver con la renuncia de Otto Sonel Hosner. ¿Se pueden ligar las cosas? ¿Cuál es su análisis? Véase, es conocido, pues las cosas se conocen, Guido, pues aquí no es que las cosas no se conocen. El momento en que el abogado Nebot vio que el naipe no le jugó, que no le favorecía,
y que en este juego político no tenía posibilidades de llegar a la segunda vuelta, él objetivamente, ¿no? Lúcidamente, objetivamente, decidió no participar, pues él no tiene por qué arriesgarse a perder por tercera vez y al final de su vida política la candidatura a presidente de la República, no ser apoyado por el pueblo ecuatoriano. Entonces, él lúcidamente se retira y yo creo que eso es correcto. Eso da testimonio de su realismo político, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El momento en que se retire el abogado Nebot de la candidatura presidencial, grupos de interés que han estado siempre atrás del Partido Social Cristiano han visto en Sonel Hosner la opción de relevo al gobierno de Moreno. Son grupos que incluso han apoyado a Moreno, pero que quieren seguir sucediéndose en el poder político del Ecuador. Y son grupos que parcialmente, aunque sea, han apoyado también, ¿no?, históricamente al Partido Social Cristiano, pero que ahora como que quieren tener un candidato propio, hasta familiar. Entonces resulta que una vez que ya Nebot no corre, deja un vacío, y con la aceptación que está teniendo en las encuestas, la gestión, repito, la gestión de vicepresidente Sonel Hosner, creen pues que ahí está la salida, pues entonces en vez de Nebot va Sonel Hosner. Por eso es que Nebot abiertamente dice, bueno, aquí habrán pues las primarias, aquí hay 4 o 5 precandidatos del partido, pero no descartamos apoyar a un independiente. El independiente es Sonel Hosner, pues tiene nombre y apellido esa designación, pues. Entonces, vamos a ver qué pasa a las finales. En todo caso, Guido, ya pues tendremos que correr pues las circunstancias, y lo que le quiero decir es eso, y se lo digo desde ahora. Una cosa es la imagen de Sonel Hosner en la gestión de vicepresidente. Eso es un apoyo a su gestión. Otra cosa es ya el candidato, porque también tendrá que asumir los errores que se le puedan imputar al partido que lo esté promoviendo. Doctor Bacigalupo, pues quiero comprometerme públicamente para tenerle en un próximo programa, nos pondremos de acuerdo para analizar el tema de la corrupción en el Ecuador, que es un capítulo aparte. Hoy pues el tiempo ya no nos permite. Quiero agradecerle la gentileza de haber aceptado este diálogo y agradecerle porque usted se ha abierto como un libro en este programa ante la ciudadanía, pues hablar un poco de su trayectoria, de su formación, de estas anécdotas tan bonitas que usted tiene y esperar a ver cómo va presentándose el panorama político. Si usted va a ser candidato, entiendo tiene el respaldo de Izquierda Democrática. ¿Habrán alianzas con otros partidos y movimientos políticos? Vea, Guido, yo soy candidato no oficial porque todavía faltan primarias que realizarse al interior pues de Izquierda Democrática, pero la voluntad política del partido en la provincia es respaldar mi candidatura. Pero yo estoy propiciando la creación de un frente anticorrupción en la provincia. 10.000 razones que ya la vamos a tratar en otro programa. Y creo que ese frente, pues, indiscutiblemente, pues, tiene que nuclear a otros sectores políticos que están en la misma tónica de luchar contra la corrupción, que son, pues, partidos que no tienen que defenderse de acusaciones de corrupción y que tienen dirigentes y líderes que tampoco han estado implicados en hechos de corrupción. Entonces, con esa gente, si es posible mañana conformar un frente anticorrupción con una candidatura en alianzas, pues bienvenido sea, porque yo creo que la provincia de Cotopaxi necesita certezas en ese campo. Definitivamente hay que mejorar la representación parlamentaria de Cotopaxi. Ninguno, hablo de ninguno, todos los que nos están representando actualmente en la Asamblea Nacional, todos se han quedado callados ante el reparto de los hospitales. Aquí no se libra a nadie. Óigame bien, Guido, todos se han quedado en silencio frente al clamoroso hecho del reparto corrupto de los hospitales en favor de diputados que votan en favor del gobierno en la medida que tienen cargos en los hospitales y jefes de compras que permiten sobrepreciar las medicinas para luego ese sobreprecio metérselo en el bolsillo. Eso es ruin, eso es bajo y contra eso vamos a luchar, mi querido Guido. Quiero agradecerle a través de la distancia, le mando un abrazo, un atento saludo a la familia y hay que seguirnos cuidando porque esto de la pandemia no ha terminado todavía. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, Guido. Muchas gracias.
El doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura ha estado con nosotros. Él es precandidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Cotopaxi. Tiene el respaldo del Partido Izquierda Democrática, del Partido Naranja, y ya lo ha manifestado. El proyecto es formar un gran frente anticorrupción en la provincia y ojalá que en el país.